Estimados estudiantes, reciban el saludo cordial del magíster Franz Harry Sánchez Espejo, docente de la Unidad Didáctica Cultura Artística. El día de hoy vamos a desarrollar la semana 2, el valor artístico de una obra, donde visualizaremos la importancia que tiene el valor de una obra artística, ¿no? Donde también pues tenemos acá el proceso, el procedimiento que se va a dibujar la naturaleza de su entorno aplicando las técnicas adecuadas. Dentro de nuestro vamos a tener también pues el logro de obtener que cada estudiante debe ser capaz de plasmar un dibujo natural de su entorno social utilizando las técnicas del dibujo, donde cada estudiante pues no vemos ahí. De tal forma tenemos ahí el valor artístico de una obra teatral. Vamos, como observamos ahí en la imagen, debemos visualizar y detallar cuál es el valor de una obra artística. Para eso tenemos que, pues, conceptualizar lo que es las artes plásticas. Arte o artes es un conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y subjetiva que persiguen una finalidad estética, es decir, que intentan conmover, producir belleza, despertar sentimientos o reflexiones, todo a través de la manipulación de materiales de diversa naturaleza. Pues como observamos el arte, ¿no? Nos va a dar, dice, la creatividad. Dentro de eso también podemos agregar qué son las artes plásticas en realidad. Las artes plásticas, dice, cuando hablamos, ¿no? Nos referimos a las técnicas de elaboración de una obra de arte, en las cuales se van a utilizar diferentes materiales y elementos susceptibles de ser moldeados, modificados o transformados por el artista. Dichos elementos se consideran, por ende, recursos plásticos, ya que le sirve al artista de material prima para expresar su perspectiva, imaginación o visión específica de lo real. Este término es empleado en bellas artes para diferenciar a través de las artes visuales que deben ser percibidas por la vista del espectador, de las que involucran también el sentido del oído, música, texta, el recitado, ¿no? Como las artes escénicas, así como se consideran las artes plásticas a la pintura, a la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía, la pintura mural y diversas clases más que podemos hablar de las artes plásticas, pues bien, pues nos va a ayudar a valorar el estilo, a reconocer la forma, la conceptualización, el contexto que nos va a dar. Como acá observamos, por ejemplo, una pintura, El Grito, de Edward Munch, en 1895, que está realizado con la técnica del óleo, ¿no? En un lienzo. Entonces, así vamos a poder describir, pues, el estilo de cada compositor artístico, ¿no? Y dentro de eso también vamos a hablar un poco de las características de las artes visuales. Las artes visuales, como vemos, todo parte del arte. Tenemos el arte de la habilidad técnica y la expresión del hombre. Dentro de esto nos se va a dividir en dos partes, las bellas artes y las artes aplicadas. Dentro de eso tendremos, pues, en las bellas artes tenemos la literatura, la música, la danza, la pintura, ¿no? La escultura. Y también dentro de ellos tenemos pues las artes aplicadas como la artesanía, el arte de las grafitis, ¿no? Tenemos los diseños, industria, la cerámica. Dentro de todo esto va a ser pues un medio de soporte, ¿no? A partir, ya se dice, pues del siglo XX hasta, de acuerdo a lo que hemos visualizado también, la línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo se va a ir dando? ¿No? Y sabemos que hoy en día estamos en un proceso
de cambio a través de la ciencia y la tecnología, pues va a reemplazar, nos va a dar mucho más oportunidades para poder conocer, para poder diferenciar, ¿no? Los diferentes estilos de las artes plásticas. Como observamos ahí, tenemos también ahí los colores que son muy importantes para el desarrollo de las artes visuales. Muy bien, tenemos ahí una de las características muy importantes para poder nosotros desarrollar las artes visuales, el dibujo, ya que el dibujo es la técnica que consiste en representar las diferentes perspectivas de lo visible a simple vista o de lo imaginario mediante trazos en un papel que se efectúa con lápiz, carboncillo, tinta o algún otro material que deja marcadas. Y sabemos muy bien el inicio, ¿no? Para todo arte es el dibujo. Entonces podemos decir que el principal, ¿no? Para poder desarrollar nosotros es el dibujo. Ahora tenemos pues las características también muy importantes, tenemos la pintura, así como observamos una pintura muy, dice, ¿no? La más clásica de todas, ¿no? Junto con la escultura, esta disciplina emplea sustancias cromáticas, obtenidas mediante diversos mecanismos, para aplicar el color sobre una superficie lisa y blanca, conocida como lienzo, para crear con dichos colores una representación realista o abstracta de la realidad. Como tenemos ahí una pintura muy importante, que es la Mona Lisa. Y también tenemos la escultura. ¿Qué podemos hablar de la escultura? La escultura también es pues una disciplina empleada con las manos del artista, así como las diversas herramientas para moldear, cortar, pulir y, en fin, dar una forma determinada en los diferentes elementos, ¿no? Duraderos, como las piedras, las diversas naturalezas, los materiales moldeables, que luego pues, van a tener, así como el yeso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una escultura sobre el pensador, una escultura de Augusto Rodin, ¿no? El pensador. Y esto pues una escultura muy significativa para poder hablar. Y de tal manera también pues tenemos ahí, dice, semejante, que es la cerámica. Es la que también tiene una forma, evidentemente de color, una masa de un elemento moldeable o moleable para luego extraerle naturalmente o en un horno el componente de agua y secar, endurecerlo y hacer rígido y brillante. Y podemos ver que esto, incluso esta cerámica viene desde la época in, ¿no? Donde hablábamos a través del periodo incaico, ¿no? Por eso es dentro de eso que sí es muy importante. Y para todo eso podemos acá nosotros diferenciar también pues a través de una frase muy importante que es, ¿no? Sobre las características de las artes plásticas tenemos, dice, el arte es la magia liberada de la mentira del ser verdad. Teodor Adorno, ¿no? Nos dice que es una magia. ¿Por qué? Porque observamos ahí, por ejemplo, ¿no? Cómo la persona empieza a dibujar. Ya decíamos que el dibujo es muy importante. Es el paso número uno que voy a realizar empleando las diferentes técnicas, ¿no? Tanto de la línea, el punto, la sombra. ¿Para qué? Para poder llegar, ¿no? A poder desarrollar diferentes composiciones pictóricas. Y pues bien, dentro de eso nos hacemos siempre las preguntas, ¿no? En tu vida diaria dice, ¿no? ¿Qué técnicas del arte emplearías para hacer tu composición pictórica? ¿Conoces los significados de los colores? Entonces, esto es muy importante conocer, ¿no? Hacer siempre estas preguntas. ¿Por qué? Porque tengo que responder a lo que yo voy a querer hacer y lo que yo estoy entendiendo. Entonces, podemos decir que es muy importante. Muy bien, estudiantes, esto ha sido todo durante esta semana 2 y esperando que cada uno de ustedes pues empieza a realizar sus diferentes composiciones artísticas para poder presentar, ¿no? Y subir a la plataforma. Muchas gracias, hasta la próxima